Muy buenos días y bienvenidos a la clase de hoy de Cálculo 2. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el método de integración por partes. En semanas anteriores nosotros habíamos trabajado sobre el teorema fundamental del cálculo, que es lo que nos da a fin de cuentas la forma efectiva de calcular integrales. En particular por medio de la regla de Barrow, que dice que si yo conozco una primitiva o antiderivada de una función, entonces yo puedo usarla para calcular la integral de la función en cuestión. Por ejemplo, si mi función a integrar es x cuadrado, yo sé que una primitiva es x elevado a 3 sobre 3, entonces uso esa función x elevado a 3 sobre 3, reemplazando los extremos de la integral y restando, para poder calcular la integral de manera más rápida que usando sumas de rima. Entonces una cosa que es importante para poder calcular estas integrales es disponer de algunos métodos que se van a complementar con las tablas de integración. O sea, hay ciertas funciones fáciles de integrar que típicamente aparecen en tablas, como algunas funciones trigonométricas, exponenciales, polinomios y algunas otras más. Y eso se complementa con dos técnicas de integración. Una es el método de sustitución o el cambio de variables, que lo revisamos en semanas anteriores, y el otro es el de integración por partes. Hoy vamos a hablar sobre integración por partes entonces, y se trata de lo siguiente. Bueno, antes de eso, una notación que nos recuerda bastante lo que es la integral definida o integral de Riemann, solamente que ahora vamos a llamar como integral indefinida a todas las antiderivadas de la función. Y una notación para eso es integral de f con respecto a la variable x. En esta parte, digamos, el símbolo de integral es parte de la notación. Nosotros lo vamos a notar de esta manera, lo cual nos recuerda bastante lo que es el teorema fundamental del cálculo. Solamente que aquí no hay extremos. No estamos integrando la función desde un número hasta otro, es solamente el símbolo de la integral como parte de la notación. De igual manera está el dx, que es parte también de la notación, y ya lo hemos conversado en alguna otra clase, lo cual nos recuerda primero cuál es la variable que estoy usando para integrar. Y además, como ayuda, sirve bastante cuando uno quiere usar la sustitución. A uno le recuerda cuando uno sustituye, tiene que tomar en cuenta algunos elementos como la derivada de la nueva variable. Entonces, todo esto es parte de la notación, donde f es una función integrable sobre un intervalo. Bien, entonces, ¿cuándo usamos la integración por partes? Lo vamos a usar cuando tengamos que integrar un producto de dos funciones, donde una de ellas tiene que ser sencillo de derivar y la otra tiene que ser sencillo de integrar. Por ejemplo, si uno tuviera un polinomio dentro de como uno de estos factores, los polinomios son sencillos de derivar y también son sencillos de integrar. Sin embargo, si uno toma un polinomio y lo integra, lo que pasa en ese caso es que aumenta el grado del polinomio. Y normalmente aumentar el grado del polinomio aumentar la dificultad, entonces el polinomio es como ejemplo típico de función que ustedes van a usar para derivar. Si ustedes tienen, por ejemplo, una exponencial, que también es sencillo de derivar e integrar, ustedes usan esa, pueden usarlo, por ejemplo, para integrar sabiendo que no va a cambiar mucho. Y así según el caso. Si uno de esos factores tuviera, no sé, una trigonométrica inversa, o por ejemplo un arco tangente, ustedes reconocen, por ejemplo, que el arco tangente es sencillo de derivar, pero no sencillo de integrar. Entonces, dentro de eso, según cuáles son las dos funciones que ustedes están utilizando, van a tener que reconocer una de ellas como función la cual van a derivar y la otra como función la cual van a integrar. Eso es lo que tenemos que tener en mente por ahora. Entonces, para conseguir esta técnica, vamos a tomar dos funciones que son derivables y vamos a calcular la derivada de un producto. Entonces, la derivada del producto, como pueden ver en la tercera línea de abajo hacia arriba, la derivada de un producto tiene una fórmula que ustedes revisan en el cálculo 1.
La derivada de la primera función por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Entonces ustedes podrían decir, la integral de la derivada del producto es la integral de f' por g más la integral de f por g'. Es lo que ustedes tienen escrito abajo, en la última línea de esta página. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer para obtener nuestra técnica de integración son dos cosas. Primero, en el lado derecho vamos a despejar la segunda, ¿sí? Entonces la integral de f por g' debería ser lo que está en el lado izquierdo, menos la primera integral del lado derecho. Y vamos a tomar en cuenta de que la integral de la derivada de una función es la misma función, excepto quizás por una constante, pero que no va a intervenir ahora porque ya tenemos integrales. Entonces nos va a quedar la primera fórmula que tenemos aquí. La integral de f por g' es f por g menos la integral de f' por g. Y eso es lo que nosotros llamamos como fórmula de integración por partes. Entonces ustedes pueden observar que en lo que decíamos anteriormente, que era que teníamos la integral de un producto de dos funciones, la g' es la función que ustedes van a integrar y la f es la función que ustedes van a derivar. Si ustedes ven cuál es la integral que obtienen al final, es, digamos, la que está derivada ahora en la f y la que no está derivada en la g. Entonces esto en general no resuelve por sí solo una integral, pero nos convierte en una integral que nosotros queremos calcular en otra. Y nosotros tenemos la esperanza de que esa nueva integral sea más fácil de integrar que la primera. A modo de observación, para recordar esta igualdad, es conveniente llamar a la f de x como u, una nueva variable, u igual f de x. Y nosotros podríamos notar de u como f' de x. Esto es notación. Esto es lo que estoy indicando en esta línea. Solamente es parte de la notación. No es que realmente el de u tenga algún significado por sí solo o el de x tenga un significado por sí solo. No, no estoy diciendo eso. Sin embargo, es conveniente como para recordar cómo se implementa esta integración por partes. Ustedes podrían decir, por ejemplo, de u de x, o sea, como la notación tipo fracción, derivada de u con respecto a x, de u partido de x, es igual a f' de x, ustedes intuitivamente podrían multiplicar el de x. Yo insisto, no es correcto, pero a ustedes les ayuda, digamos, a entender lo que está pasando aquí. Y de la misma manera, mi otra nueva variable, que va a ser b, igual g de x, me dice entonces que de b se obtiene derivando g, y escribiendo dx al final. Y si nosotros vemos, en la igualdad de arriba, todos estos elementos, el u, el de u, el b y el de b aparecen. Entonces ustedes reemplazan adecuadamente, donde hay f de x, hay u, donde hay g' de x, hay de b, y así continúan. F por g es u por b. En la segunda integral ustedes colocan primero el g de x, que es b, y después colocan el f' de x como du. Y esa notación, digamos, es más compacta, más corta, es más fácil de recordar. Incluso hay algunas reglas mnemotécnicas para recordar bien esta fórmula. Cuando uno dice reglas mnemotécnicas son quizás un juego de palabras donde usted toma las iniciales y se acuerdan de qué significa esto. Bien. Si las funciones están definidas sobre un intervalo, básicamente nosotros podemos repetir esto, el razonamiento que hicimos anteriormente, pero con integrales definidas, desde a hasta b. Entonces ustedes podrían, volviendo a la página anterior, si en vez de calcular integral indefinida usáramos integral desde a hasta b, todas las integrales que ustedes ven en la última línea son desde a hasta b, y al usar la regla de Barrow en la primera, me queda el producto f por g
evaluado en A y B, y luego haciendo la resta. Por lo tanto, en la fórmula de integración por partes, ahora las integrales son desde A hasta B, y donde tenía el producto, tengo que evaluar en A y B y hacer la resta. Entonces lo que ustedes ven en la última línea es la fórmula de integración por partes cuando ustedes usan integral definida. ¿Qué podrían señalar ustedes sobre la fórmula de integración por partes? En caso que f y g estén definidas sobre un intervalo que no necesariamente es acotado. Ustedes deberían darle un par de vueltas a esto, pero básicamente si ustedes tienen un intervalo que no es acotado, ustedes igualmente la están integrando desde un número hasta otro número. El intervalo de integración, por lo que hemos visto hasta ahora, siempre es acotado. Entonces, por ejemplo, si fueran funciones definidas en los reales positivos, en el intervalo, si ustedes quieren desde 0 hasta infinito, sin tomar el 0, por ejemplo, ustedes podrían usar el extremo de integral que sean finitos y que sean números positivos. Ahora, este asunto de considerar intervalos que no son necesariamente acotados o funciones que no son acotadas necesariamente es lo que uno revisa en la parte de la integral impropia. Entonces esa pregunta, entre otras cosas, adelanta un poco algunos contenidos que típicamente en este curso de cálculo 2 se revisan más para adelante. Bien, vamos a algún ejemplo. Los ejemplos están desarrollados, entonces no nos vamos a detener tanto como en esto. Determina las siguientes integrales definidas. Vamos a ir bien con la primera. A pesar de que la solución ya está expuesta aquí, ustedes pongan atención en que estamos integrando x por una exponencial, elevado a 3x. Están todas las condiciones para usar la integración por partes porque estoy multiplicando dos funciones. Como había anticipado, el x es fácil de derivar y de integrar. O sea, puedo aplicar derivada y también puedo deshacer el proceso de manera fácil. Y con la exponencial pasa lo mismo. Sin embargo, si ustedes eligieran la x para integrar, si el x fuera mi dv en la integración por partes, lo que obtendría como b es x cuadrado sobre 2. Y en cuanto a la exponencial se va a quedar igual, excepto por un factor constante, entonces mi nueva integral tiene relación, si es que lo hago mal, digamos, si es que lo hago de alguna forma que no es adecuada, la integración por partes me pediría calcular la integral de x cuadrado por elevado a 3x. En otras palabras, estaría convirtiendo esta integral en algo más difícil, y no es la idea. Entonces, lo interesante sería elegir x como mi u, porque el x es el que voy a derivar, y e elevado a 3x como db, bueno, junto con el dx. Todo lo que estoy destacando ahora, que después en el video vamos a comprobar si se ve, e elevado a 3x de x va a ser mi db. Eso lo voy a integrar y va a quedar esencialmente igual. Cuando digo esencialmente, excepto por una constante. Entonces aquí vamos, elegimos u como x y db como e elevado a 3x de x. El b se obtiene integrando, entonces la integral de e elevado a 3x es un tercio de e elevado a 3x. En cuanto al du, la derivada de u es 1, así que du igual de x. Y uso la integración por parte. Entonces la integral que me piden calcular es u por b, me queda lo que ustedes pueden ver en la pantalla, menos la integral b de u, un tercio elevado a 3x de x. Y ustedes pueden observar
que la integral que tenemos que calcular ahora, como hemos estado anticipando todo este tiempo, es más fácil de calcular. Ustedes pueden sacar el factor 1/3, al integrar la exponencial queda otro factor 1/3, y por lo tanto el resultado de lo que ustedes pueden ver al final me queda entonces menos 1/9 de la exponencial. Más la constante de integración, que no se nos puede olvidar. Cuando estamos calculando ese tipo de integrales, tenemos que escribir siempre la constante de integración por algunos motivos que ya hemos discutido anteriormente. Antes de ir al siguiente, la siguiente solución, observar que tenemos una sola función. Hola. Entonces no es tan intuitivo a priori decir que estamos multiplicando dos funciones, pero nosotros podemos pensar que estamos tomando esa función y multiplicándola por 1. Si es que vemos la primera formulación de la integración por partes, esencialmente estamos tomando el logaritmo y multiplicándolo por 1. Y tendríamos que decidir a quién de los dos integramos y quién de los dos derivamos. Como el logaritmo, en principio no se ve tan fácil de integrar, de hecho justamente lo que nos están pidiendo calcular ahora, entonces el logaritmo lo vamos a usar para derivarlo. Sabemos que la derivada del logaritmo es 1 partido x. Entonces el logaritmo va a ser u, y el de x va a ser db. O sea, esa es la integración por partes tal y como viene. U va a ser logaritmo y db va a ser dx. Si miramos la otra función, antes de ir a lo siguiente, porque en la siguiente página están resueltas las dos, me parece, vamos a hacer el mismo juego con el arco tangente, con el tercero de integral. El arco tangente por sí solo no se ve fácil de integrar, pero sí se puede derivar. Entonces, ese arco tangente va a ser mi u, mientras que el de b va a ser x de x. Todo lo que no está destacado en este momento en el PDF. Una vez establecido esto, vamos a comprobar que sea lo que nosotros estábamos diciendo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos a un estudiante que está levantando la mano, que es Vicente. A ver si Vicente León quiere aportar algo ahora. Puse mi pregunta en el chat, profe. Ya, está haciendo una pregunta por medio del chat. Me gustaría saber si en qué página anterior vamos a volver sobre eso. En la BDU antes lleva una integral o no. No, en realidad, respondiendo a la pregunta que tiene que ver si hay que colocar algunas integrales en alguna parte. Voy a hablar un poco sobre lo anterior intentando explicar eso. Aquí estamos. Esta línea, donde defino el u y el db, simplemente es parte de la notación. Suponiendo que estaba preguntando por eso en particular, eso solamente es parte de la notación. No hay que escribir integrales en la parte donde hay de u y de x. Simplemente usted lo escribe así. Y después reemplacen en la fórmula de integración por partes, que ven un poco más abajo. Y digamos, disculpa que lo ahí interrumpa. todo queda de forma coherente. Digamos, la fórmula de integración por partes es donde aparecen las integrales. Sigamos con esto. Entonces vamos a llamar como u igual logaritmo, que es lo que vamos a derivar, y de b como de x. Entonces el de x es el que nosotros integramos, o la función 1 de la que les había hablado antes. Entonces le daría el logaritmo 1 partido por x, me queda de u igual 1 partido x de x, y b va a ser igual a x. Y reemplazo en la fórmula de integración, me queda
u por b, x por logaritmo, menos la integral b de u. B es x y du es 1 partido x de x. Entonces la integral del logaritmo la voy a poder calcular gracias a que la segunda integral es la integral de x. O sea, la integral de la función constante 1 con respecto a la variable x. Entonces, por eso me queda x logaritmo de x menos, al resolver esa integral me queda x más la constante de integración. En el tercero dijimos que íbamos a derivar al cotangente. Porque el arco tangente no lo podíamos colocar en una integral, nos salía muy conveniente, y tampoco nos conviene el arco tangente derivarlo junto con un x o algo así. Nos conviene derivar el arco tangente solo. Así que u es arco tangente, de b es x de x, todo lo que resta en la integral. Calculo el de u, porque sé derivar arco tangente. Calculo b, que es x cuadrado sobre 2. Entonces, por medio de la integración por partes, me queda u por b, x cuadrado medios por arco tangente de x, menos, que es parte de la integración por partes, b de u. En el b hay un factor 1/2 que lo voy a sacar de la integral, entonces me va a quedar x cuadrado, proveniente del b, y el denominador, 1 más x cuadrado, junto con el de x, va a ser parte del du. Entonces la integral que involucra al arco tangente, ahora es más fácil de calcular porque tengo un polinomio sobre otro polinomio. Cuando usted tiene un polinomio sobre otro polinomio, en forma como bien general, hay un método que nos permite trabajar con esto más fácilmente, que es el de fracciones parciales. Ahora, aquí tampoco es tan necesario usar las fracciones parciales con todo el poder que tienen, porque la expresión es bastante simple. Ustedes nada más tienen que dividir numerador y denominador en este caso, y van a terminar llegando a que la función que quieren integrar es 1 menos 1 sobre 1 más x cuadrado. Aquí es más fácil ir de derecha a izquierda para comprobar que esa resta es igual a la fracción que tienen como función integral. Y ustedes saben integrar la constante 1 y saben integrar 1 partido 1 más x cuadrado. Obteniendo entonces x menos arco tangente para esa integral. Más la constante de integración. Finalmente, la integral de x por arco tangente de x es lo que ustedes pueden ver al final de la página. X cuadrado medio arco tangente de x menos x medios menos un medio arco tangente de x más la constante de integración. Ya. Esto se lo voy a dejar como ejercicio para que ustedes lo piensen ahora. Vamos a... Ustedes van a disponer de algunos minutos para trabajar sobre esto, unos 7 minutos. Yo creo que es adecuado para que ustedes se familiaricen un poco con lo que es integración por partes. Voy a dejar que lo piensen un poco. A ver cómo comprueban que lo que está a la izquierda, la integral de a a b, b menos t por la segunda derivada de f, es igual a f de b menos f de a menos b menos a multiplicando a f' de a. Eso ustedes lo tienen que comprobar. Como ayuda tienen que pensar, digamos, cuál es el contenido que estamos revisando en esta clase, y debería funcionar bien.
tenemos el ejercicio. Hacer un tema de
Bien, vamos a la solución, o por lo menos de la primera parte de lo que estamos haciendo ahora. Ustedes deberían estar viendo en este momento lo que es el enunciado del problema y bueno, naturalmente uno se va al lado izquierdo, donde está la integral de un producto, donde hay una función que está derivada dos veces, esa es la que voy a integrar. Entonces, al usar la integración por partes, lo natural sería usar u como b menos t, y de b como la segunda derivada de f respecto a t, junto al dt que es parte de la notación. Para lo cual ustedes tienen que integrar, bueno, primero tienen que derivar el b menos t, la derivada de b menos t menos 1. Entonces, du va a ser menos dt. En cuanto al b, ustedes integran, la integral de la segunda derivada es la primera derivada de la función. Y ustedes están en condiciones de escribir ahora la integración por partes. Entonces me queda b menos t por la derivada de f. Eso se evalúa en b y en a. Después viene menos la integral, y como el de u trae un signo menos, menos con menos me queda más, por eso la integral va sumada. Es la integral de la f' con respecto de t. Cuando ustedes reemplazan, cuando ustedes evalúan b menos t por f' de t en t igual b, les va a quedar b menos b, que es 0. Y el otro va a ser b menos a por f' de a. Así que el reemplazo en b y en a y después la diferencia es cosa bastante simple y aparece, digamos, el último término de lo que yo quiero demostrar. En cuanto a la integral, uso el teorema fundamental del cálculo y yo sé que la integral de f' es f, evaluado en b y en a y haciendo la diferencia. En otras palabras, queda lo que ustedes deberían ver ahora. Ya hemos enfatizado, b menos b es 0. Y reorganizando, obtenemos lo que queríamos obtener. En cuanto al otro parte del ejercicio, que lo voy a pasar a compartir ahora, debería ser usar la fórmula anterior. La integral va desde 0 hasta 2, me dice quiénes son a y b. De hecho, es coherente con que aquí tengo 2 menos t. Y e elevado a 2t, esencialmente me dice, eso debería ser la segunda derivada de f. La función c es simple de integrar dos veces. Por lo tanto, ustedes deberían ser capaces, por su cuenta, de escribir lo que obtienen como resultado. Vamos a seguir. Bien, estos ejercicios en alguna parte, las fórmulas como las que vamos a obtener ahora, se conocen como fórmulas de reducción. Es decir, en este caso tenemos la integral de seno elevado a m, de seno x elevado a m. Ese m es un número natural. Y para resolver integrales de este tipo, lo natural es relacionar una integral de esta que tiene grado m con una del mismo tipo que tenga un grado menor. Esa es la estrategia, digamos, para resolver este tipo de cosas. O sea, ustedes llenan la fórmula y en realidad no van a conocer de inmediato, por dar un ejemplo, cuánto es la integral de seno de x elevado a 7, por ejemplo. Pero sí lo van a poder relacionar con la integral de seno de x elevado a algo menor, un exponente menor, no sé, 6 o 5. No les digo exactamente cuál para no anticipar lo que viene después. Pero ustedes pueden relacionar, por ejemplo, esa integral de seno elevado a 7 por otra integral
que va a ser de seno de x elevado a 6 o 5, y ustedes van a poder seguir achicando el grado hasta que en algún momento van a llegar a la integral, por ejemplo, de la misma función seno de x, que ustedes sí saben calcular. Bueno, ofrece la integral en términos de una integral indefinida, con una potencia menor para cada x en los reales, y después de usar esta fórmula, o sea, nos dice sí, pero ustedes naturalmente usan la fórmula que obtuvieron para calcular i sub 2 e i sub 4. Y si pasamos a la solución, bueno, como tenemos seno de x elevado a m, en realidad lo puedo pensar como un producto. Uno de los factores va a ser seno de x elevado a m menos 1 y el otro va a ser seno de x. Lo importante de esto es que el seno elevado a m menos 1, en principio no sabemos integrarlo, pero sí sabemos derivarlo. En eso va a aparecer un coseno. En cuanto a seno, sabemos integrarlo, así que no hay problema con eso. Con esa elección obtengo el de u y el b que ustedes ven abajo. Y usan la fórmula de integración por parte. Entonces, con la elección correcta de u y de b, obtenemos que la integral de grado m es u por b, menos coseno seno a la m menos 1. Ahora viene menos b de u. En el b hay un signo menos, así que me queda más m menos 1, tomando el factor que está enfrente. Me queda entonces la integral de seno elevado a m menos 2 por coseno cuadrado. Esa integral, digamos, tenemos que cambiarla un poquito para poder relacionarla con la integral que nosotros tenemos, o con alguna integral de esa naturaleza. Entonces nos acordamos que coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado. Con eso en mente, la integral que aparece al final de esta página podemos separarla en dos integrales. Una va a ser seno elevado a m menos 2, o sea, va a ser una integral i, pero con grado m menos 2. Y la otra va a ser seno elevado a m, o sea, la misma con la que habíamos comenzado. Entonces ahí están los dos pasos que acabo de mencionar. Y obtenemos menos coseno de x, seno a la m menos 1, más m menos 1 multiplicando la integral de grado m menos 2, menos m menos 1 integral de grado m. El despejar, porque nosotros tenemos la integral de grado m en los dos lados. Entonces sumamos m menos 1 por im. A la izquierda me va a quedar m menos, o sea, m veces im, y a la derecha me va a quedar el resto de los términos. Y al despejar entonces me queda lo que ustedes pueden ver en la fórmula. Menos 1 partido m por el coseno de x por el seno de a la m menos 1 de x, más m menos 1 sobre m integral m menos 2. Después reinterpretamos lo que ya sabemos, que es i sub m, que es i sub m menos 2, y lo escribimos en forma integral como ven al final de esta página. La integral de seno a la m de x igual una función que va a depender del m que yo reemplace, más una constante que también depende del m que yo reemplace, por una integral que es 2 grados menor que lo que estábamos buscando. ¿Qué rescatamos de aquí? En el ejemplo que les puse al principio de que era con m igual 7. Para poder calcular la integral de seno elevado a 7 de x, yo puedo usar esta fórmula y la dificultad ahora va a ser calcular el seno, integral de seno de x elevado a 5. Puedo volver a usar la fórmula y reducir esa integral
a la integral de seno de x elevado a 3. Yo puedo volver a usar la fórmula y finalmente voy a llegar a la integral de seno de x. Ahí ya no voy a poder volver a usar la fórmula, pero la integral de seno ya sabemos calcularla. Si hubiera sido un exponente par, como el que nos están proponiendo en el ejercicio con seno de x elevado a 4, se reduce a seno cuadrado. Y el seno cuadrado se puede usar todavía esta fórmula para reducirlo a la integral de 1, que también es fácil de calcular. Entonces, para m igual 2, la integral de seno cuadrado es reemplazar lo que ustedes ven. Me queda la integral de la función constante 1. Lo que lleva al resultado que ustedes pueden ver para m igual a 2. Ese resultado lo dejamos guardado. Y en caso que m sea igual a 4, usamos la fórmula anterior con m igual a 4 y ahora tenemos que hacer calcular la integral de seno cuadrado. Pero la integral de seno cuadrado es lo que habíamos calculado anteriormente. Entonces dentro de ese paréntesis de corchete coloco lo que obtuvimos anteriormente. Eso y hacer un poco más de cuentas y llegamos al resultado final. En algunas partes de esta solución aparece coseno de x por seno de x. Y entonces usamos la fórmula del ángulo doble, seno de 2x es igual a 2 seno de x coseno de x, para poder llegar al resultado. Si ustedes quieren preguntar algo ahora, vamos a hacer una pequeña pausa si tienen dudas. Pueden hacerlo. Bien. Vamos a lo siguiente. Están preguntando algo. Están preguntando cómo pasar de la penúltima línea a la última, que debería ser en la hoja 9 de 14, lo que estoy mostrando ahora. Por lo que yo entiendo. Entonces, vamos a ver. Ya. Reorganizar los términos y usar una vez la identidad que les mencioné anteriormente. Entonces empezamos con 3x sobre 8 menos 3 sobre 16 seno de 2x. Esos son los términos que están al final. Ahora los puse al principio. La duda podría venir cómo paso de esto, coseno de x por seno elevado a 3 de x, cómo paso a esto, seno al cuadrado de x por el seno de 2x. La respuesta viene justamente de usar la fórmula del seno del ángulo doble que estaba intentando escribir anteriormente, pero no sé por qué no resultaba. El seno de 2x es 2 seno de x coseno de x. Entonces cuando yo voy al coseno de x por seno cubo, de esos tres factores seno rescato 1, y coseno de x por seno de x es la mitad del seno de 2x. Esa mitad la junto con el 1/4 me da 1/8. Ahí voy a tener seno de 2x
Y los otros dos factores seno son los que estoy escribiendo al principio. En otras palabras, es una identidad trigonométrica que está usando para escribir el resultado de alguna otra forma. Para el caso puede verse un poco más difícil de escribir, pero no más que eso. Bien. Sigamos. La integración por partes nos conduce a un método para determinar la primitiva de una función inversa. A modo de ejemplo, con algo que ya apareció en algunos ejercicios anteriores, si ustedes tienen funciones trigonométricas inversas, como por ejemplo el arco tangente. Bueno, el arco tangente de alguna manera ya apareció en algún ejercicio anterior de esta clase. Pero hagan de cuenta que no supieran calcular la integral de arco tangente. Pero ustedes sí saben resolver la de la tangente. La integral de tangente, que es el logaritmo de secante. Entonces, esa forma de integrar la tangente se relaciona de alguna manera con la integral del arco tangente, que es un poco lo que vamos a mirar ahora. O tomando otro ejemplo, el del logaritmo, que al principio no sabíamos calcularlo, pero como el logaritmo natural es la inversa de la exponencial, con base e, y ustedes saben integrar la exponencial, entonces pueden usar ese resultado de alguna manera para integrar el logaritmo natural. Y la integración por partes es la que nos ayuda en este caso. Entonces, tengo una función derivable que es invertible. Vamos a llamar y como la función inversa de x. O sea, la función inversa de f evaluada en x. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es integrar la función inversa. Y si usamos... ¿Qué tenemos que usar aquí? Tenemos que usar... Bueno. F a la menos 1 de x es y. Entonces voy a ir marcando algunas cosas. Voy a ir usando la pizarra y vamos a ver después cómo esta clase, digamos, ya aparece como de ensayo sobre las grabaciones. Entonces, vamos a ver si esto funciona. F a la menos 1 de x es igual a y. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que como y es la inversa de x, la función inversa de x, entonces f de y es igual a x. Siendo f de y igual a x, yo podría derivar y decir que dx es f' de y. Entonces lo que voy a marcar ahora y que después vamos a comprobar si funciona, ahora lo vamos a poner con un círculo. Dx se convierte en f' i de y. Que no es más ver que x es f de y derivar. Aquí usamos integración por partes, justamente lo que está encerrado con uno y otro color. Mi u va a ser i, mi db va a ser f' i de y, entonces me queda u por b, i por f de y, menos la integral fi de y. Y en esa identidad volvemos a que y es f a la menos 1 de x. Entonces la integral de la inversa es x por f a la menos 1 de x, menos, y aquí lo voy a dejar como está, integral fi de y. Entonces si ustedes saben integrar la inversa, pueden resolver esa integral. De la función que estamos marcando ahora, la integral de la f, supuestamente sabemos calcularla, o tenemos alguna forma de hacerlo. Entonces vamos a tener un resultado. Ahora atención que ese resultado va a estar en variable y. Entonces una vez que ustedes resuelven esa integral,
tienen que volver a la variable x. ¿Cómo se ve esto? Vamos a revisar entonces cómo se vería esto. Bueno, la observación, que es otra vez escribir lo mismo. La integral de la función inversa es x por la función inversa menos la integral de x por la derivada de la inversa. Vamos a volver un poco sobre lo anterior. Claro, en la última integral que ustedes ven en esta página, el f de i no es más que x. O sea, en el fondo lo que estamos haciendo acá, antes de calcular esa integral en variable x, que fue lo que sugerimos originalmente, la observación dice, bueno, vuelva a la variable x antes de calcular la integral. Si así dicen, bueno, en ese caso nos queda lo que ustedes pueden ver en la fórmula 0.2. Y bueno, usemos el teorema anterior para determinar la integral del arco tangente. También calcular la integral anterior en vez de usar arco tangente, usando arco seno o arco coseno, que en realidad deben ser bien parecidas entre ellas. Vamos con el arco tangente. Se los voy a escribir, se los voy a compartir en el... Bueno, ustedes piénsenlo por mientras, les voy a dar unos 5 minutos para que piensen eso y nosotros vamos a escribir ahora lo que obtenemos.
Ya, vamos a pasar a compartir entonces lo que es la solución. Tenemos que encontrar la integral del arco tangente de x. La estrategia que sugieren en el archivo es tomar x igual a tangente de y, que esencialmente equivale a decir que y es igual al arco tangente de x como si fuera una sustitución. Pero ya que estamos hablando de integración por partes, con esto en particular y usando la fórmula me queda y igual x por la función inversa, x por arco tangente de x, menos la integral. Y aquí ponemos la función original, la f. Y la f es tangente y de y. Ustedes en este paso podrían resolver esta integral si conocen cuánto es la integral de tangente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Digamos, en vez de ir a la fórmula 0.2, que también van a llegar al resultado, vamos a resolver esa integral de tangente. Integral de la tangente del logaritmo natural de la secante. Y como había mencionado anteriormente, ustedes no pueden dejarlo así porque y es una función de x. Pero tampoco es decir que tenemos que calcular la secante del arco tangente de x, sino que usamos una fórmula que relaciona secante con tangente. ¿Sí? La secante es la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado. Entonces me va a quedar eso, y ahora nos acordamos que la tangente de y es igual a x y estamos en condiciones de volver a la variable x. Además de eso, como hay un logaritmo de raíz cuadrada, significa que podemos sacar un factor 1/2, y nos queda entonces 1/2 logaritmo de 1 más x cuadrado. Y eso es el resultado de esa integral. ¿Se podía hacer de la otra manera? Como sugiere la parte, el 0.2. La verdad es que sí se puede. En esa segunda integral x por la derivada de la inversa, nos hubiera quedado x por la derivada del arco tangente. Nos quedaba la integral de x sobre 1 más x cuadrado. Y en ese caso, x es la mitad de la derivada del denominador, entonces también terminamos llegando al resultado que teníamos antes. Aquí tenemos lo mismo para una función que es arco secante, aquí está desarrollado. Afortunadamente conocemos la derivada del arco secante, que es 1 sobre x por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Y aquí usamos directamente la igualdad 0,2. Entonces me queda x por arco secante menos x por la derivada del arco secante. Si volvemos aquí, siempre aparece entonces f a la menos 1 en la fórmula. Entonces nosotros estamos pensando en f como que fuera secante de x. Entonces f a la menos 1 va a ser arco secante, la inversa de la secante en algún intervalo adecuado. Entonces me va a quedar la integral del arco secante, que por arco secante menos lo que ustedes pueden ver ahí. Tengo que saber entonces calcular
esa integral. Y nos quedamos un poquito pegados acá porque quizás integrar 1 partido de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, pensando en un x mayor que 1, no se vea tan simple. Nosotros vamos a ver en la clase de mañana que eso se puede hacer con una sustitución trigonométrica y justamente la función involucrada para la sustitución trigonométrica es la secante. Entonces, en el fondo es como haber empezado ya con la función secante. Entonces mejor en vez de usar la 0,2 para poder resolver esa integral, vamos a usar la igualdad 0,1. Lo único que hace, en vez de escribir esto en términos de la x, es escribirlo en términos de la variable y. Entonces la integral que tengo que saber resolver es la integral de la secante de y. Y como habíamos dicho anteriormente, esa integral sabemos calcularla, el logaritmo del valor absoluto secante más tangente, más la constante de integración, y tenemos que volver a la variable original. Entonces, aquí lo dicen con marco secante, pero secante de cosecante es x